Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy hablaremos sobre la celebración de los sacramentos. Ya vimos a lo largo de estas clases cómo son las fiestas y celebraciones para los cristianos y cuáles son los sacramentos que se llevan a cabo como principal celebración para las personas que somos creyentes. Entonces el día de hoy veremos cuál es la celebración de cada uno de los sacramentos. Cada sacramento tiene su propia liturgia, rica en signos y símbolos que ayudan a comprender el sentido de lo que se celebra. Entonces el cristiano empieza con los sacramentos de iniciación, que corresponden al bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Mediante estos sacramentos de iniciación se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Por eso son necesarios para poder llevar a cabo el resto de los sacramentos. Empezamos con el bautismo. Jesús es bautizado por Juan Bautista en el Jordán antes de comenzar su vida pública. Del mismo modo, después de su resurrección, envía a sus discípulos por todo el mundo a anunciar el Evangelio y a bautizar a los que acepten la buena noticia. Así pues, el bautismo es el sacramento por el cual las personas entraron a formar parte de la Iglesia, el signo fundamental de la acción del Espíritu Santo. En este sacramento es el agua. El celebrante, un sacerdote o un diácono, introduce a quien se bautiza en una piscina bautismal o bien derrama agua sobre su cabeza. Sigue entonces la confirmación. Ya en los primeros siglos, la Iglesia adoptó la costumbre de bautizar a los niños a los pocos días de su nacimiento. Por ese motivo, la confirmación se convierte en el sacramento por el cual quien ha sido bautizado confirma su deseo consciente de formar parte de la Iglesia. El bautismo, al ser para personas o niños tan pequeños, no requieren una aceptación propia, sino una aceptación de los padres. En el caso de la confirmación, el Espíritu Santo recibido en el bautismo se completa, pues la confirmación se acepta voluntariamente por parte de cada joven ya consciente de sus actos. Parte de estos sacramentos de iniciación es la Eucaristía. Jesús la noche antes de su pasión celebró la Pascua judía con sus discípulos e instituyó la Eucaristía. A partir de ese momento, los cristianos la celebran asiduamente. Los signos de este sacramento son las especies eucarísticas, es decir, el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y sangre de Jesucristo en virtud de la acción del Espíritu Santo. Junto con las palabras que el sacerdote que preside la celebración pronuncia sobre ellas, estas palabras son las mismas que pronunció Jesús en la última cena. La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, y por lo tanto es el centro de la vida de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía tiene pues una dimensión comunitaria. La asamblea cristiana da gracias a Dios por el don de la fe y cada uno comparte con los demás todo lo que es y lo que tiene. Entonces ahora tenemos lo que son los sacramentos de curación, y son la reconciliación y la unción de los enfermos. La reconciliación, la parábola del Hijo Pródigo, muestra con claridad cuál es la actitud de Dios Padre hacia las personas que reconocen que han pecado y se arrepienten y piden perdón. La reconciliación o penitencia es el sacramento que hace presente la misericordia de Dios con los pecadores. Dios mismo, por medio del sacerdote, perdona los pecados y acoge de nuevo a sus hijos. Al mismo tiempo, así se favorece el perdón entre los sacerdotes. El signo del perdón es la absolución de los pecados y la bendición por parte del sacerdote. Luego tenemos la unción de los enfermos. A las personas que tienen una enfermedad grave o que son de edad avanzada se les administra el sacramento de la unción de los enfermos, con el que reciben la fuerza necesaria para afrontar la enfermedad y manifiestan su esperanza en la vida eterna. El signo fundamental es el óleo, con el que el sacerdote unge la frente y las manos del enfermo, y se simboliza la energía y la fortaleza requerida para afrontar la enfermedad o la muerte. Este sacramento también quedan perdonados los pecados. Finalmente tenemos los sacramentos de servicio a la comunidad, que son la orden y el matrimonio. Primero tenemos lo que es la orden. Por el bautismo y la confirmación, todos los cristianos son ya ungidos como sacerdotes, pues todos participan en la misión de Cristo. Pero algunos de ellos son llamados al sacerdocio ministerial, por el cual hacen presente a Cristo en la asamblea cristiana y pueden administrar sacramentos. El sacramento de la orden consta de 3 grados: los obispos, los presbíteros
o sacerdotes y los diáconos. Ejercen su servicio al pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto y el trabajo personal. Seguidamente tenemos lo que es el matrimonio. El amor que se profesan un hombre y una mujer y su deseo de vivir juntos y fundar una familia forman parte de la naturaleza humana. Pero Dios quiso elevar esta unión a la categoría de un sacramento. De este modo el matrimonio hace presente la alianza indisoluble que Dios ha hecho con la humanidad en su Hijo Jesucristo. El signo de la alianza matrimonial es el mutuo consentimiento que se otorgan los esposos, que son a la vez los ministros del sacramento. Entonces, esos son no nuestros 7 sacramentos que se pueden realizar, se realizan todos, excepto los que son de servicio a la comunidad, que puedes optar por uno o por otro. Entonces tenemos una actividad que queda pendiente. Sí, okay. Van a formar grupos de 5 y van a elaborar una infografía sobre los sacramentos. De cada uno deberán incluir la siguiente información: los signos y su significado, quién lo recibe, el celebrante, las palabras y los efectos del sacramento. En un foro que les voy a dejar subido en la plataforma, van a presentar quiénes son los integrantes de su grupo y definirán quién de ellos es el líder o no coordinador de grupo. Solo el líder o coordinador se encargará de subir el trabajo final y adjuntará un Word con las observaciones del trabajo realizado, ¿no? Si existió algún problema, algún inconveniente en la realización de esta tarea, en ese Word me lo harán saber, ¿no? Probablemente en un principio los 5 aceptaron ser parte del grupo, finalmente uno no participó, ahí lo pondrán por escrito para saber quiénes se consideran la nota de ese tema enviado. Entonces eso es todo por el día de hoy, chicos, nos vemos en la videoconferencia. Hasta luego.